con la conferencia Moisés, un ejemplo de fe. Este va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Moisés, un ejemplo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, El capítulo 11 de los Hebreos ha sido clasificado por muchos teólogos como la galería de los hombres de la fe, o como el museo de los héroes de la fe, porque aquí se nos describe en este capítulo a los más grandes hombres y mujeres de Dios como un ejemplo para que nosotros los imitemos y podamos considerar qué es lo que se requiere vivir por fe. Si realmente queremos saber cómo es la santidad práctica, vamos a tener que estudiar en esta tarde lo que se nos revela a través del ejemplo de la vida de Moisés. Una de las generaciones más perseguidas y más sufridas de la historia es la generación que se menciona aquí. Los primeros años de la iglesia cristiana vimos nosotros que los echaban al Coliseo, que los quemaban vivos, que los hacían antorchas humanas, y era una generación donde verdaderamente se requería vivir por fe. Estos judíos convertidos a Jesús, por eso se llama la carta a los Hebreos, porque fue una carta dirigida a un grupo de judíos que estaban encarcelados, perseguidos, torturados y la mayor parte de ellos asesinados. Esta carta a los Hebreos tenía el propósito de confortarlos, de animarlos, de exhortarles y enseñarles mediante estos ejemplos de la fe. Moisés, cuando leemos en estos pequeños versículos que acabamos de leer en este momento, sacrifica tres cosas en su vida. Sacrifica tres cosas en su vida para el beneficio de su alma, para su desarrollo y crecimiento espiritual y para servir a Dios. Y al hacerlo, hizo tres de los más grandes sacrificios que cualquier ser humano pueda hacer. Porque tenemos que recordar que cuando nosotros vivimos por fe y seguimos a Jesucristo, lo dejó claramente delineado el Señor Jesús. Porque cualquiera de ustedes que no se niega a sí mismo. Número uno, tenemos que negarnos. ¿Qué significa? Negar muchas cosas que quiere mi carne, muchos gustos que yo pudiera tener, pero que sin embargo son ajenos al placer de Dios. Tenemos que comenzar a crucificar nuestros impulsos sexuales, nuestros deseos carnales. Tenemos que aprender a morir interiormente. El que no se niega a sí mismo y en segundo lugar, carga su cruz. Cargar una cruz en tiempos de los cristianos de hace 2000 años, de los tiempos de Jesús, era un símbolo de ignominia, de vergüenza, de persecución, porque solo a los criminales, a los marginados, a los desechados de la sociedad se les crucificaba, se les consideraba rebeldes al imperio romano. Y cuando Cristo fue crucificado, recordamos, en medio de dos criminales. Entonces, cuando Jesucristo dice que debemos de cargar una cruz, nos está llamando a identificarnos con Él públicamente en la vergüenza, en la persecución y en el odio que el mundo le tiene a los cristianos. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo en la escuela, te van a perseguir, te van a decir monja, Sor Juana Inés de la Cruz, San Anselmo, San Pancracio, fanático, extremista, eres virgen, y eres una anticuada, eres esto, eres el otro. ¿Estamos dispuestos a atravesar esa ignominia, esa vergüenza?
Ahora en Navidad tus amigos en tu trabajo te van a invitar a emborracharte con ellos. Y si no te emborrachas con ellos, eres un tonto, eres un marginado, religioso, fanático, persinado. Te van a decir miles de cosas. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender. Hay un precio por seguir a Jesús. Pero el que me niega delante de los hombres, dijo Jesucristo, no es digno de seguirme. Vamos a ver pues, en primer lugar, la primera cosa que Moisés sacrificó para seguir a Dios. La encontramos en el versículo 24. Por la fe Moisés, cuando hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo primero que encontramos aquí es que sabemos que la historia, que la hija del Faraón recogió a Moisés cuando era un bebé. Los padres de Moisés, capítulo 1 y 2 del Éxodo, lo echaron al río Nilo, lleno de cocodrilos. Y así es cuando nosotros le entregamos a nuestros hijos a Dios. Los entregamos al mundo cuando sabemos que tienen que enfrentar nuestros hijos el mundo y tenemos que saber que está lleno de cocodrilos el mundo, que es como el río Nilo. Egipto es un símbolo del mundo, pero tenemos que confiar en la providencia divina como se manifestó en la vida del bebé de Moisés. Los papás de Moisés, dice la Biblia, por fe, lo pusieron en el río Nilo porque ellos no querían que fuera asesinado por el faraón. Y en la providencia de Dios comenzó el arca a viajar por el río Nilo, a navegar por el río Nilo, y llegó enfrente de donde estaba bañándose la hija del faraón. Fíjense qué coincidencia de Dios, ¿verdad? Y lo recoge ella y lo adopta a Moisés dentro de la corte, lo adopta como un hijo. Comienza Moisés a crecer dentro del faraón. En otras palabras, Moisés era el nieto del faraón. Y como el nieto del faraón, algún día, él sería el faraón de Egipto. En otras palabras, si él se hubiera contentado con tener una posición de grandeza sobre todos los demás hombres de su época, esta era la oportunidad de tenerla cuando ya era grande y tenía 40 años de edad. Pero vamos a pensar unos momentos más acerca de la tentación y el sacrificio que Moisés tuvo que hacer para rehusar ser llamado hijo de la hija del faraón, y además lo que consecuentemente traería, él sería el próximo gobernante de Egipto. Aquí tenemos a un hombre, a Moisés, igual que a ti, que a mí, con pasiones iguales que tuyas y que las mías, con la oportunidad increíble de tener una posición política, rango, influencia, autoridad, título, honores, riquezas. Todo esto estaba delante de él. Todas estas cosas son las que la mayoría de los hombres están buscando. Y por todos lados vemos, ¿verdad? Estas son las cosas por las que los ojos del mundo han alcanzado el éxito. Una persona que ahorita tenga fama, una persona que ahorita tenga dinero, una persona que sea un político importante, para los ojos del mundo alcanzó el éxito. Además, ¿cuántos hombres que tú conoces, y tal vez tú seas una de estas personas, por alcanzar lo que Moisés despreció, sacrifican su salud, sacrifican su familia, sacrifican hasta su propia vida? Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 26. Hablando con los discípulos, Cristo les hizo esta exhortación, y Jesús conocía el corazón de los hombres. Mateo 20, 25. Jesús llamándolos entonces dijo: ¿sabéis que los gobernantes, esta palabra gobernantes, catacreo, significa todos aquellos que quieren tener un puesto de autoridad? ¿Sabéis que los gobernantes o los principales o los políticos de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. ¿Cuál es el impulso natural de una persona cuando tiene dinero, cuando tiene poder, cuando tiene posición? Ver a los demás como inferiores, ver a los demás como sus sirvientes, ver a los demás como sus esclavos. Pero entre nosotros no debe de ser así.
Si alguno de nosotros escala alguna posición de magistrado, de juez, de diputado, de senador, no hay ningún problema y Dios no está en contra de que tú entres en la política y que tengas ambiciones de llegar hasta la punta de la montaña, pero con la intención y la motivación en tu corazón de que no va a ser para tu fama, no va a ser para abusar del poder ni para usar la arbitrariedad cuando te encuentres en ese lugar. Entonces Moisés se enfrenta a estas tentaciones tremendas y le dice a la hija del faraón: no quiero seguir en el palacio, no quiero fama, no quiero posición, no quiero influencia, no quiero autoridad. Qué increíble sacrificio tuvo Moisés que hacer. En segundo lugar, dice Hebreos 11:25 que sacrificó los placeres, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, pensemos otra vez, tenía todo a sus pies: las mujeres que él quisiera, los vinos que él quisiera, tenía todos los placeres intelectuales, sociales, económicos, todo lo que cualquier humano anhelara. Moisés podía contratar artistas, hombres sabios, científicos, escultores, pintores, etcétera, etcétera. Pero Moisés sabía perfectamente bien que todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. Todos los placeres que tú puedas ver son temporales. Tú agarras una de tequila jimao, ¿cómo se llama? Jinjao o jimarón, no sé ni cómo se llama ya, ¿verdad? Hace muchos años que lo dejé. Y te avientas tus tragos de tequila o lo que te vayas a emborrachar y estás 3 o 4 horas a Juba, viva Zapata, soy hijo de Pancho Villa y a mí nadie esto y el otro y las mujeres y por aquí por allá y rata de 3 patas y por ahí y el otro. Comienza a cantar canciones del mundo, etcétera, etcétera. Y a las 4, 5, 6 horas, ¿qué pasa? Se baja el efecto del alcohol, vuelves a aterrizar, vuelves a darte cuenta que estás en el mundo real y que no puedes seguir huyendo de un placer temporal que a la larga va a dañar tu hígado, tu vesícula, tus pulmones y tu propia vida. Te vas con una mujer que no es tu esposa y cometes adulterio y tienes, ¿cuánto te dura el placer? 45 minutos, unos con Viagra 1 hora, etcétera, etcétera. Y después te da la realidad, ok, ya el animal que traías dentro, le abriste la jaula y salió. Gozaste de un placer que duró media hora, 20 minutos, 40 minutos y después, ¿qué? Que te encuentras ante la realidad otra vez de que has cometido adulterio. Que le entregaste tu cuerpo a tu novio. Que puedes ahora tener la consecuencia del SIDA, de gonorrea o de estar embarazada. ¿Y todo por qué? Por media hora de placer. Los placeres temporales del pecado. Cuando comenzamos a percibir los placeres del pecado, que son temporales y que no duran, comenzamos a pensarlo 2 veces antes de pecar. Y es cuando comenzamos a volvernos hombres y mujeres con sabiduría. Notemos, ¿verdad?, que dice otra vez, insisto, que son temporales los placeres, o sea, no duran mucho. O que eres presidente de la República 4 años, 6 años, y ya llegaste a lo máximo, ¿y qué? Si robaste, si te aprovechaste, pueden hasta ser juzgado después de que salgas de presidente, o odiado por el mismo pueblo que gobernaste durante 6 años por lo corrupto que fuiste. Y si fuiste magistrado, diputado y lo usaste durante esos tiempos para hacer lana y para robar, como dicen, mientras no avanzo, no transo, o mientras no transo, no avanzo, se acaba. Y el dinero se acaba. Si tienes una belleza y eres mujer, ¿cuánto te dura la belleza? ¿Hasta los 35 años? ¿40 años? Vas a parecer momia disecada a los 50. Nada dura en la vida. La gloria del hombre, dice la Biblia, es como la flor que amanece y aparece y al atardecer se marchita, se seca y se muere. Así es toda carne, dice la Biblia. Tenemos que entender entonces
que todo lo que el mundo nos ofrece es de carácter temporal. Y en tercer lugar, dice el versículo 26 de Hebreos 11, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés rehusó la posición y el rango, rehusó los placeres, y en tercer lugar Moisés rechazó y sacrificó las riquezas que Egipto le brindaba. Estos tesoros, cuando conocemos la historia de Egipto, nos hablan de una cantidad, una fortuna incalculable que se encontraba a disposición de Moisés si se hubiera quedado a heredar el trono de Faraón. Solo tenemos que pensar en los miles de tesoros que acumularon los egipcios en oro, en plata, en piedras preciosas, los obeliscos, los edificios, las pirámides, todos los arquitectos, los escultores, todo estaba a los pies de Moisés. Consideremos ahora el poder del dinero. Vivimos una época ahorita de crisis, de recesión económica mundial, donde miles de banqueros, empresarios, inversionistas, políticos, de la noche a la mañana se quedaron encuerados, se quedaron desnudos, se quedaron absolutamente sin ningún peso. Más de 67 suicidios de septiembre 29 a nuestros días, en 2 meses, se han escuchado en México y en Europa. Y de estos más de 67 suicidios, el 70% son de personas empresarias o empresarios que tenían sus valores en Wall Street, que se quedaron absolutamente sin nada. Ahorita actualmente, en diciembre del 2008 que nos encontramos, se encuentran 3 compañías fabricantes de carros, la Ford, la Chrysler y la General Motors, yendo a la Casa Blanca, ¿verdad? El problema está que estos hombres llegaron en sus jets privados a Washington. Entonces les dijo el presidente, oigan, es como un limosnero vestido de frac y pedirme limosna. Entonces vienen a pedir dinero y vienen con sus aviones privados, comiencen vendiendo sus aviones. Bueno, regresaron después a la semana y se aventaron un viaje desde Detroit hasta Washington de 8 horas manejando. Pues sí, ¿verdad? Y ahora estas empresas, ¿qué es lo que han hecho? Prestaron dinero. Si quieres una Suburban, órale, a crédito y te 10,000 pesos de crédito después a 45 años. Viene la recesión, la gente no tiene para pagar. ¿Qué hacen ahora con las casas que han devuelto y con los carros que no pueden pagar? Quiebran totalmente porque vivían por créditos de los bancos. Los bancos créditos crean también las plantas, y entonces el gobierno es el papá Sam, el tío Sam, al que van a pedir el dinero. Y se debaten estos días si les prestan o no prestan el dinero. En México simplemente 3 plantas han cerrado de General Motors o las van a cerrar en el mes de enero. ¿Por qué? Por la ambición de las personas de querer vivir arriba de lo que ganan. Y por la ambición de mucha gente que quiere todo a crédito. ¿Quieres un coche? A crédito. ¿Una casa? A crédito. Esto a crédito. Y de repente los intereses comienzan a comerte. Sí, la tarjeta de crédito, qué fácil es gastar y pagar en un buen restaurante sin saber que después vienen los intereses a comerte lo que no tienes. Y ya basta. Dios nos ha dado, y hemos hablado de mensajes que les compartí acerca de las finanzas, de la economía, de los errores económicos que cometemos y que Dios no quiere que caigamos. Pero este es el mundo que vivimos. Dice el Salmo 39, versículo 11. Salmo 39, versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Solo pensemos en lo que los hombres hacen por obtener dinero. Almoloya de Juárez, Santiaguito, Reclusorio Norte, prisiones federales, penitenciarías en el mundo entero están llenas de personas que creyeron que por el dinero o por unos poquitos pesos de más podían ellos brincar el charco y tener mejor clase de vida, y acabaron con 40, 50, 60 años de prisión. Todo lo que los hombres hacen por el dinero, roban, defraudan, asaltan, secuestran, engañan y asesinan. Dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando muchos fueron engañados y fueron hundidos en tentaciones y en lazos que los hundieron en destrucción y en perdición. Dice en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, el que ama el dinero nunca se saciará de tener más dinero. Ya ganas ahora 500,000 y comienzas a tener gastos y tu presupuesto aumenta. Ahora tienes que ganar 600,000 porque ahora ya perteneces al club de los Pompidou y de los Richelieu. Y ahora tienes más gastos porque tienes ya 3 carros. Antes tenías 2, ahora tienes 3 carros. Aumenta tus gastos de gasolina, de mantenimiento. Y así te das cuenta que no importa lo que ganes, siempre te hará falta. Porque el que ama el dinero nunca se sacia de tener más dinero. Además pensemos que Moisés no rehusó todas estas cosas porque pues ya estaba viejito. No, pues ya para qué. No, dice la Biblia en Hebreos, siendo ya hombre, o sea, a los 40 años de edad, en la plena flor de su juventud, en su plena madurez, rechazando esto, estando en la flor de su vida, a los 40 años de edad. Que es cuando la mayor parte de las gentes quisieran, ¿verdad?, asegurar el futuro. Y si no robo ahorita, y si no tengo, y si no transo, y si no me quedo con esto, ¿cómo aseguro mi futuro y mi seguro social? Y etcétera, etcétera. Y a los 40 años de edad, Moisés, vamos a ver al final de nuestra conferencia, qué fue lo que lo motivó para hacer estos sacrificios tan grandes que él tuvo que hacer. Pero Moisés no solamente sacrificó 3 cosas, sino que Moisés también, al sacrificar 3 cosas, escogió también otras para Dios. Es increíble y maravilloso descubrir en la vida de un grande hombre de Dios, no solamente lo que sacrifica y lo que rechaza, sino también lo que escoge. 3 cosas escogió para su alma. 3 cosas que serían las últimas, escúcheme con cuidado. 3 cosas que son las últimas que cualquier hombre normal hubiera rechazado y que no hubiera escogido. Número 1, versículo 25 de Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Quién naturalmente escoge el sufrimiento? Nadie. Abandonó la comodidad, el colchón Simmons, las sábanas de seda, sus trajes Roberts, la corte del faraón, el aire acondicionado, la calefacción, para irse abierta y públicamente a sufrir con el pueblo de Dios. En esos tiempos el pueblo de Dios estaba oprimido, eran esclavos, eran perseguidos, eran objeto de menosprecio y de mucho odio. Y cualquier persona que se identificara con los judíos en aquel tiempo correría la misma suerte que ellos. Tendría que sufrir esclavitud, persecución, burla y odio de parte del mundo. Al tomar Moisés esta decisión, imagínense ustedes rechazar un palacio, el dinero, el prestigio, la posición, la autoridad para irse a sufrir. Oye, Moisés, estás loco. Estás loco de remate. ¿Cómo puedes escoger el dolor, la pobreza, la aflicción, la persecución, el odio racial y aún la muerte? Pero Moisés, dice la Biblia, era esta clase de hombre. Ese era el calibre del líder más grande en el Antiguo Testamento, que se convirtió en el pastor de más de 2 millones de ovejas, que no eran ovejas, eran chivos y cabritos. Pensemos también en esta decisión. Nosotros naturalmente, o sea, la carne y la sangre, rechazamos por naturaleza el dolor, ¿no es verdad? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Es más, a los que les gusta el sufrimiento les llaman masoquistas. O sea, habría un problema si a ti te gustara el sufrimiento. O sea, evitamos por instinto, por el instinto de sobrevivencia, todo aquello que nos haga sufrir. Solo el pensar en sufrir, nada más nos comienza a llenar de ansiedad, de depresión y de tristeza, y buscamos la manera más rápida de escapar. Pero no así Moisés.
En segundo lugar, escogió la compañía de un pueblo odiado y despreciado. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Abandonó y dejó la sociedad. Moisés dejó el jet set, la alta alcurnia, los Richelieu y los Pompidou, en los cuales se desenvolvía con todos sus lujos. Dejó el club de los ricos, las reuniones sociales de los millonarios, al rozarse con la alta sociedad, para irse a sufrir con los pobres, con los marginados, con los despreciados, con los parias, con los esclavos, con los oprimidos y los atormentados por la sociedad. ¡Qué asombrosa decisión! Recuerdo también hace algunos años cuando entrevistaron a la famosa Madre Teresa, la Madre de Calcuta. Llegó ella a Nueva York y le dijo a un periodista: oiga, señora Teresa, mire, le han ofrecido aquí en Nueva York un edificio con aire acondicionado, con camas lindas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se viene usted a vivir aquí a Nueva York y aquí hace usted este lugar para aquí hay muchos necesitados y muchos enfermos? Y véngase a un lugar, ¿para qué está usted en la India? Pobreza, el agua echada a perder, contagios, etcétera, etcétera. Y la Madre Teresa contestó estas palabras y siempre me han quedado, ¿verdad?, como una flecha en mi corazón, y dijo así: mire, Señor, es que no es el medio ambiente adecuado en el que podemos nosotros ser felices. Dios escogió para mí la India y Calcuta para vivir con mis leprosos. Y si yo me vengo a vivir aquí con todas las comodidades que el siglo XX me ofrece, pues sí podría vivir tranquila y confortable, pero fuera de la voluntad de Dios. Y no se trata de estar buscando un medio ambiente adecuado, sino si es la voluntad de Dios, que vivas donde vivas. Hace poco un matrimonio se acercó con nosotros ahí en Dallas, con mi esposa y con un servidor, y los estuvimos ahí coachando y aconsejando, y me dice ella: mira, Armando, es que mi esposo escogió irse a Veracruz y hay muchos zancudos y hay mucha humedad y no se pueden ni meter. Vivimos nosotros en Acapulco, viene este y el otro, y estoy muy desagusto en Veracruz. Y me dice él: ese es el problema, Armando, que yo ya no tengo el apoyo de mi esposa porque quiere regresarse al lugar donde ella vivía tranquila. Entonces yo le contesté a esta señora y le dije: ¿usted es cristiana? Sí. Bueno, recuerde que Sara le decía Señor Abraham, y que el hombre es cabeza de la mujer. Y si Dios trajo a Veracruz a su esposo, usted se cae de rodillas y le dice: Señor, estoy muy desagusto en Veracruz, pero tú trabajas a través de la cabeza que es mi esposo, y si a través de él tiene aquí el trabajo y tenemos que estar aquí, no nos vamos a separar, porque no importa dónde esté, lo más importante es que estemos juntos. Dame, Señor, el poder y la fuerza para vivir en Veracruz y que los zancudos no me piquen. Esa señora creía equivocadamente que el medio ambiente es lo que dicta lo que uno es feliz, y no es así. No es así, desgraciadamente. Muchos de ustedes también, a lo mejor también están en Toluca y podrían estar en otro lugar mucho mejor. Pero sin embargo, de alguna forma, aquí Dios te está usando, aquí tienes tu trabajo, etcétera, etcétera. Y si no te gusta, y podrías, yo viviría mejor en Querétaro, y podría vivir mejor en Guadalajara. Es una cosa, no se trata de dónde podrías ser más feliz, sino dónde es la voluntad de Dios que le sirvas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, no dónde nos gustaría vivir, porque no somos Alicia en el País de las Maravillas. Ya tenemos que vivir la realidad. Y eso fue lo que Moisés entendió. Él supo, ¿verdad?, que podía ser más feliz en la corte. Es verdad. Lujos, todo lo que el mundo le ofrecía, posición, influencia, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para la Madre Teresa que se quedara en Nueva York y se regresó a morir a la India. Y esto es muy importante porque muchas veces decimos: solamente los evangélicos nos vamos a ir al cielo. Y sabes una cosa, muchos que me escuchan van a estar en el infierno. Y vamos a ver a muchos católicos que se convirtieron y otros lados que tenían una vida y que conocieran a Dios, que nos vamos a dar un susto de verlos allá arriba.
Y un susto de que muchos de los que estaban con nosotros y que creíamos que solamente porque eran evangélicos iban caminos al cielo. Jesús lo dijo claramente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y les diré, nunca los conocí. Hablamos lenguas, echamos demonios, hicimos milagros, nunca los conocí. Escuchen lo que dice Mateo 7, porque nunca hicieron mi voluntad. Entonces no se trata solamente soy cristiano, voy a la iglesia, sino estar continuamente buscando cuál es la voluntad de Dios. Aquí tenemos a este hombre, pues, ¿verdad?, que hizo mucho más que todas estas cosas, a un hombre que sintió compasión, tristeza por los demás y se fue con ellos a sufrir. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Filipenses 2, porque siendo igual a Dios, estando en el palacio con Dios, con todos los beneficios y las prerrogativas que tenía con Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no aquí me quedo, no, sino que dejó todo aquello que tenía con su Padre y bajó a un planeta infinitamente pequeño llamado el planeta Tierra. Y cuando bajó Dios en la carne a este planeta, se vistió con harapos igual que nosotros, bajó a este basurero que es nuestro mundo, a caminar entre pordioseros y a venir a lavarnos los pies. Y ejemplo nos ha dejado Jesús para que sigamos sus pisadas. Y a muchos de nosotros no nos manda Jesús de que dejemos todo lo que tenemos. Simplemente que estemos dispuestos a identificarnos con Él y a obedecerlo y vivir dentro de su voluntad. Y para terminar, ¿cuál fue la motivación? ¿Qué es lo que necesita una persona que impulsó como a Moisés a tomar estas decisiones, estas tres cosas que sacrificó y estas tres decisiones que escogió? ¿Qué razones tenía Moisés para hacer esto? Rechazar lo que generalmente llamamos bueno y escoger lo que comúnmente llamamos malo no es normal de la naturaleza humana. Estoy presentándoles a un hombre, Moisés, que no era igual a todos los seres humanos, porque tú y yo no somos iguales a los demás seres humanos. Somos iguales en que somos carne y somos pecadores, pero sin embargo habita dentro de nosotros Dios en el Espíritu Santo. Y la presencia de Dios dentro de nosotros es la que nos hace ser diferentes y tomar decisiones diferentes que van en contra de lo que la mayor parte de la humanidad hubiera escogido. Esto requiere de alguna explicación y la respuesta la tenemos en el versículo 24 de Hebreos 11, por la fe. Por la fe, Moisés tenía fe. Y esta fe fue tan fuerte, fue tan profunda, fue tan poderosa, que fue como un motor, como la fuerza motriz y la motivación que lo impulsó a tomar las decisiones que acabamos de escuchar. La fe le hizo rechazar lo que rechazó y la fe le hizo escoger lo que él escogió. Todas estas cosas Moisés las hizo porque creyó a Dios. Les voy a dar una prueba muy fácil, amados santos de Dios. Si yo les digo a ustedes en esta mañana, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, amén, amén, a su nombre, gloria, aleluya, por todos los siglos, perpetuamente y magnífico es el Señor. Cálmate, Santa Catarina. Todos dirían, amén, sí es la palabra de Dios. Ahora yo les preguntaría, la Biblia dice en Josué 1, 8 y 9 que de día y de noche meditemos en la Biblia. De día y de noche. ¿Lo hacen? No levanten la mano. ¿Por qué me dices entonces? Es una prueba muy fácil. ¿Por qué me dices que crees cuando no haces? De día y de noche meditas en la palabra de Dios. No, a las 12. No está diciendo que a las 12. En la mañana y antes de acostarte. Nomás antes, cuando a las 12. No está diciendo que antes de acostarte, diciendo que también en la mañana. Ahora tú no la reformas ni le vas a cambiar ni le vas a poner según de Pancho 2.1.
Es la Biblia, la palabra de Dios. Y eso dice en Marcos 1:35 en el Nuevo Testamento, que Cristo se levantaba de madrugada a buscar a Dios. Dice el Salmo 5, de mañana me levantaré y te alabaré y te buscaré, oh Dios. Todos los hombres de la Biblia se levantaban temprano a buscar a Dios, y las mujeres, y se acostaban con Dios en su corazón. ¿Lo haces tú? Entonces, ¿por qué dices que sí crees cuando tus obras demuestran que no crees? No es hasta que actuamos y hacemos lo que dice aquí que se nos puede llamar hombres y mujeres de fe. Cuanto más abandonarías tú el castillo de Chapultepec. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia a los varones: varones, amen a su esposa, no como Casanova, no como Romeo y Julieta, no nada más sexualmente y no la uses como un objeto para satisfacer, ámala como yo te amé desde la cruz? Ama a tu esposa sacrificialmente, sacrifícate por ella. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ella? Amén, aleluya, la palabra de Dios. ¿Y por qué no haces con tu esposa y demuestras que crees a Dios? Mujeres, estén sometidas a su esposo. Sométanse y sujétense a su esposo. Aleluya, soy presidente de la dominical. No me importa que seas de la dominical o de la femenil. ¿Eres una mujer sujeta a tu esposo? Entonces, ¿por qué dices que le crees a Dios? ¿Ya ven? Pero Moisés era un hombre de un calibre que le creyó a Dios, porque la fe sin obras es muerta. Veamos pues de qué forma Dios le ha revelado a Moisés, antes de que él hiciera esta decisión, su voluntad y su propósito. Moisés sabía, Dios le reveló que iba un Salvador a nacer de la descendencia de Israel y que las promesas a Abraham se iban a cumplir. Moisés creyó todas estas cosas que Dios le dijo, y todos los pasos que tomó y las decisiones que escogió y la vida que decidió vivir, todas tienen su fe y su origen en lo que Dios le había dicho en su palabra. Veamos a continuación rápidamente qué fue lo que creyó. Moisés. Número uno, Moisés creyó que guardaría Dios sus promesas, creyó que todo lo que Dios había dicho y todo lo que Dios le había prometido era poderoso para hacerlo. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 17, Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué nos ha prometido Dios, amados santos, a nosotros? Soy tu pastor, nada te faltará. Entonces, ¿por qué ese estrés? ¿Por qué? ¿Qué comeré? Mañana, ¿qué tengo para el desayuno? Mis hijos en la escuela, ¿con quién me voy a casar? Tengo 30 años, se me está yendo el camión, hermano. Se me está yendo el bus. ¿Por qué tenemos esa vida cuando Dios nos ha prometido no te dejaré ni te abandonaré? Tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho. En segundo lugar, Moisés creyó que con Dios nada es imposible. La razón y el sentido común le decían a Moisés que cualquier liberación del pueblo de Dios era imposible. ¿Cómo iba a ser el pueblo de Dios liberado de Egipto?
imperio más grande de aquellos tiempos, Moisés iba a requerir de un ejército de soldados y de catapultas, etcétera, etcétera, porque era bajo otras circunstancias, ni siquiera le atravesó cómo iba Dios a sacarlos de Egipto. Podría Moisés pensar, ¿quién podría luchar contra el invencible ejército de Egipto y el poderoso faraón de Egipto? Nadie. Pero Moisés supo que Dios dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cómo va Dios a convertir al cabezón y cocodrilo de mi esposo? Si es un ateo, es un borracho, parrandero y jugador, para Dios no hay nada imposible. Mi hijo está cada vez peor en las drogas y abandonado y está en la prostitución. Es imposible. Nunca diga que es imposible. Creerle a Dios, porque el que le cree a Dios todo le es posible. Tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. En tercer lugar, creyó en la sabiduría de Dios. La razón y el sentido común le decían a Moisés, si abandonas la corte del faraón, las riquezas, el poder, la influencia y la autoridad, tienes que estar loco. Solamente un loco hace lo que tú estás haciendo. Pero la fe le decía a Moisés, que Dios le dijo, Moisés, el camino mío es opuesto a la corte, el camino mío es este. Y Moisés tomó, aunque parecía en sus 5 sentidos y en su razón, que era una locura abandonar la corte del faraón, Dios le dijo, vete en sentido contrario, ese es el camino. Y en Mateo 7, 13 y 14, Cristo dijo, ancha es la puerta y el camino espacioso de los que van a la perdición. Y la mayor parte de la humanidad va por la puerta ancha. La puerta del dinero, de la fama, de la posición, de lo Pompidou, del Richelieu, del jet set, de toda la vanidad. Y de toda a donde va la gente del mundo, van a la posición y no les importa matar, abandonar familias. Ahí van todos, pero estrecha y angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Porque pocos están dispuestos a sacrificarse. Todos quieren darle rienda a su carne, a sus placeres, a sus gustos. Y el camino de la cruz es el camino verdadero. Es opuesto al camino del mundo. En cuarto lugar, la fe de Moisés fue como un telescopio para su vida. Su naturaleza humana le decía, escoge lo que ves ahorita, lo que tienes ahorita, esa chava, ese chavo, ese puesto que te dan, ese dinero, esa tranza que te dan ahorita, los placeres, la fama, las riquezas, lo que el mundo te ofrece ahorita. Pero la fe de Moisés, como un telescopio, le hizo ver mucho más allá de lo que ahorita sus ojos le presentaban. Él miraba más allá la victoria y el gozo que estaban delante de las miserias de este mundo. ¿No fue acaso el mismo ataque contra Jesucristo? Llega Satanás, Jesús, te ofrezco todos los reinos de este mundo. Mira los palacios, la fama, el placer, todo lo que quieras te ofrezco, pero híncate y adórame. Y dice en Hebreos 12 que Cristo, teniendo puesto el gozo que estaba después de la cruz, menospreció lo que el diablo le ofrecía y aceptó la vergüenza que tenía que sufrir muriendo crucificado en nuestro lugar, porque después de la cruz Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay coronación ni hay recompensa si no hay sacrificio. Tenemos que aprender a sacrificarnos para poder nosotros ser aceptados y aprobados por Dios. Dice en Romanos 8:18, porque estoy por cierto, dice Pablo, que todas las glorias y la vanidad del mundo no se comparan con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Las aflicciones que estamos pasando ahorita, la persecución, el oprobio, el rechazo, las desilusiones, no son comparables con aquello que está por delante después de nuestra muerte.
Así que no tengas miedo por sufrir por Jesucristo. ¿Qué acaso eres mayor que tu maestro? ¿Por qué chillas? Decía mi papá, no chilla, agarre piedras. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? La mente, se dice en Lamentaciones capítulo 3, lamentes el hombre, pero por su pecado. No te lamentes de porque cómo te va y por qué te casaste con ese o con esa o aquello. No te lamentes de esas cosas. Aprende a sufrir por Dios. Aprende que el camino a la cruz es el camino verdadero y el que más satisfacción a largo plazo recibe en su vida. En quinto lugar, la fe le dijo a Moisés que los placeres del mundo eran temporales, como ya lo vimos. Moisés estaba convencido que cada vez que él escogía pecar, estaba escogiendo sufrir. Cada vez que escogemos el pecado, estamos escogiendo paralelamente el sufrimiento. Porque hay una grande relación entre el pecado y el sufrimiento y entre la santidad y la felicidad. Cada vez que le dices a Dios sí y requieres de un sacrificio, te duele el sacrificio. Y te aguantas y crees que estás perdiendo. Y tus amigos te dicen, te estás perdiendo lo mejor. No es cierto, no es lo mejor, es temporal. Pero yo le digo a Dios así, entonces voy a encontrar una paz que sobrepasa todo el entendimiento, que me va a dar mucho más satisfacción ahorita y a largo plazo que haber caído en el pecado. Y después vivir con amargura, con frustración y con tristeza de espíritu. Porque cómo nos duele cuando pecamos a todos. La fe le hizo ver en sexto lugar como más valiosas las recompensas en el cielo que las de los egipcios. Pudo ver lo vano y lo absurdo que es vivir o desear dinero. Ya si Dios nos da el dinero, gloria a Dios, pero no busquemos el dinero. No busquemos la manera de hacer más dinero. Señor, si tú me lo mandas, ¿qué? Gloria a Dios. Si tú me mandas salir en el periódico, gloria a Dios. Si me mandas salir en la televisión, gloria a Dios. Pero yo no voy a buscar salir en el periódico. Yo no voy a buscar autopromoverme en la televisión. Si Dios me lo quiere dar, que me lo dé. Pero no lo vamos a buscar. Es una grande diferencia. Es como el buscar novio, buscar novia. No andes buscando novio. Voy a las discotecas a ver a quién me ligo. O a ver con quién pego el chicle. O muchos van a la iglesia a ver qué jóvenes hay, a ver si hay alguno que me gusta. Mamá, nos quedamos en esta iglesia porque aquí hay un chavo que me gusta. Imagínense nada más, qué mentalidad, ¿no? De los jóvenes. Todas las personas que buscan, síganme con cuidado, las personas que buscan siempre escogen lo peor. Pero si dejas que Dios escoja por ti y no andas buscando, sino que estás buscando a Dios, y pues sí, pues vas a una fiesta cristiana y vas a esto y el otro, pero no para buscar con quién ligar, te va en bandeja de plata, te va a traer Dios tu gansito marinela. Pero cuando comenzamos a buscar, como no tenemos la sabiduría, siempre escogemos lo peorcito que hay. Como decía mi abuelita, va a escoger un roto quinto patiero. Y finalmente la fe a Moisés le hizo apreciar que vale la pena sufrir por Dios. Dice en Romanos 5:3, porque las tribulaciones producen paciencia. Dice Santiago 1 del 2 al 3, amados, no se sorprendan cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. No te espantes cuando el fuego de la prueba, dice en primera de Pedro, os haya sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los sufrimientos
de Jesucristo, porque es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que sufrir haciendo el mal. Entonces, si lo que estás sufriendo es por tus pecados, lamentate. Pero si estás sufriendo por causa de tu testimonio y porque te has sacrificado y escogido a Dios, no te lamentes. Gózate y alégrate porque el Espíritu de Dios reposa sobre tu cabeza. El sufrimiento es la escuela en la cual Dios entrena a sus hijos para la gloria futura. Es la medicina que purifica nuestra voluntad corrupta y obstinada, y es el horno que quema todas las impurezas de nuestro corazón. Y terminamos con 2 puntos importantes. Número 1, si tú eres cristiano y eres cristiana realmente, debes escoger a Dios en lugar del mundo. Si tú realmente eres salvo, debes de tomar las decisiones que Moisés tomó. No significa que debes dejar tu trabajo. No te estoy diciendo que dejes tus estudios o tu casa o tus propiedades. Significa que debes escoger identificarte con Cristo, con su iglesia y con sus seguidores. Nunca te avergüences de un hermano cristiano en la calle. Yo conozco hermanos que están con otros hermanos ahí, unos abogados, y ¿qué pasó, mi hermano? Y se hacen así todos. Ay, no les gusta que les llamen hermanos. Oye, dice en Hebreos 2 que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo conozco iglesias que hasta les han prohibido llamarse hermanos, que porque suena muy religioso. Imagínense nada más. Significa que debemos aprender a sufrir la persecución, el ostracismo, el odio y las burlas del mundo. Y en segundo lugar, nadie más que la fe te puede sostener. Dice en el Salmo 27, para terminar, Salmo 27, el rey David, cuando se encontraba David a punto de desfallecer y desanimarse, como muchos que me están escuchando en este momento, y Dios a través de la Biblia los está reconfortando y animando que no se rindan. Dice el Salmo 27, versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A ver otra vez, hubiera yo, todos nosotros hubiéramos caído al suelo si no creyésemos. ¿Qué es lo que nos impide caer al suelo? ¿Qué es lo que nos impide desmayar? ¿Qué es lo que nos impide darnos por vencidos? La fe. Creer lo que Dios dice. Tú no me vas a dejar, Señor, tú eres mi pastor, aún me seguirás en sendas de justicia por amor de tu nombre, aún después de la muerte del bien de la misericordia, me seguirán todos los días de tu vida y después me seguirás pastoreando por largos días, Señor. Nunca, nunca, nunca me voy a rendir, nunca me voy a dar por vencido, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Somos diferentes al mundo porque el mundo se suicida, escapan con las drogas, escapan en el alcohol, porque no tienen a Jesús. Pero el espíritu que tú tienes, si es que lo tienes, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Que debes demostrar que eres valiente, porque los valientes son los únicos que arrebatan el reino de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Oh Dios, cuánto aliento necesita nuestra vida en estos tiempos. Pero sabemos que la fe es por el oír, y el oír por tu santa palabra. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando se están preguntando, yo quisiera tener esa fe? Déjame decirte que nunca la vas a tener si nunca lees la Biblia. Porque es a través del estudio de la Biblia, a través de los diplomados que tomas, a través de tu contacto con Dios en la Biblia, que tu fe va a crecer y se va a desarrollar y se va a fortalecer. Porque la fe es por el oír. No hay otra manera de que tu fe crezca más que a través de oír la palabra de Dios. Escucha cassettes día y noche, disquetes día y noche, DVDs día y noche, canciones de Cristo. Aliméntate, permite que entre a tu espíritu la palabra de Dios
Y tu fe, cuando te des cuenta, va a ser una fe como la de Moisés, que vas a ver el mundo como un desierto, lleno de escorpiones y seco, sin nada que ofrecernos, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos más que tristezas y desilusiones. Y mirarás a Jesús, el autor y consumador de la fe, y comenzarás a caminar sobre las aguas. Pero en cuanto quitamos nuestros ojos de Jesús, nos comenzamos a hundir en el mar, como le sucedió a Pedro. Mantengamos nuestros ojos en Jesús y caminaremos sobre lo imposible, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta tarde tal vez haya alguna o más personas que quisieran entregarle por primera vez su vida a Jesucristo. Tal vez hay personas en este momento, ustedes que nos ven por la televisión, a lo mejor estás en un bar viendo este programa, en un hospital, en la sala de tu casa. Invita a Dios a tu vida. Si tú no le crees lo que Dios hizo en la cruz mediante la muerte de Cristo, no tendrás la fe para poder hacer los sacrificios que son necesarios hacer algún día en tu vida, si es que dices que sigues a Jesucristo. Las personas que quieran invitar a Cristo en este momento a su vida por primera vez, díganle estas palabras en su corazón. Señor, te doy gracias en esta tarde que has hablado a mi vida, mostrándome la profunda necesidad que tengo de ti. Creo que en la cruz tu Hijo, Jesucristo, pagó con su sangre por mis pecados. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Cristo resucitado, y te pido que entres a mi corazón a reinar, a gobernar mi vida, mis pensamientos, mis emociones, y que me llenes con tu Espíritu Santo para obedecerte y tener el poder de vivir para ti. Te doy gracias porque nunca me dejarás, nunca me desampararás, y no puedo nunca dejar que este fuego que has encendido en mi vida en esta tarde se apague nunca. Que yo mantenga este fuego prendido y encendido y le eche leña, que es tu palabra, a mi corazón para vivir para ti. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.